Bienvenidos a Ciencia Infinita. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el movimiento y en concreto vamos a hablar sobre la cinemática. Así que sin más preámbulos vamos a pasar a definir lo que es la cinemática y cuáles son los parámetros que tenemos que emplear para poder describir, en este caso, el movimiento de un objeto o un móvil o poder predecir cuál será el movimiento de un objeto o un móvil. Bien, la cinemática... ¿Vale? Es una disciplina dentro de la física, por lo tanto, evidentemente se encarga del estudio de procesos físicos, es decir, ya sabéis que los procesos físicos, a diferencia de los químicos, son aquellos en los cuales la materia cambia de estado sin cambiar su composición química, por lo tanto aquí hablamos de cambio de estado de materia sin cambiar su composición química. En concreto se ocupa de procesos físicos debidos al movimiento físico, quiero decir, a la variación de posición con respecto a un sistema de referencia de un objeto móvil en cuestión. Cuando hablo de movimiento me refiero a ese movimiento físico, no al movimiento entendido desde un punto de vista global como entendía Aristóteles, que tiene que ver precisamente con ese cambio de estado, que a veces ese movimiento tiene que ver con cambios en las cualidades y por lo tanto en algunos casos en las propiedades de la materia, o en otros casos en la propia composición en la propia composición química de la materia. En este caso hablamos de cambio de posición de un objeto con respecto a un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Bien, por otra parte, en este caso lo que se trata de estudiar es, o como objetivo de dicho estudio del movimiento físico, se trata de establecer una descripción del movimiento de un móvil, ¿de acuerdo? Descripción del movimiento de un móvil. Bien, sin embargo, lo que no es la cinemática es el estudio de las causas, ¿vale?, o génesis del movimiento. Ahí estaríamos hablando de la dinámica, ¿vale?, que es otra parte dentro de la física que estudiaremos más adelante, ¿vale? Pues cinemática, disciplina dentro de la física. Obviamente, como estamos hablando de una disciplina dentro de la física, estudia procesos físicos, más en concreto el movimiento físico, y cuyo objetivo en este caso es la descripción del movimiento, pero sin embargo no estudia las causas o génesis o cuál es el origen en este caso del movimiento. Bien, pues una vez que tenemos claro qué es la cinemática, vale, vamos a entrar a diferenciar dos conceptos que se emplean de forma equívoca en nuestro día a día, ¿vale?, que son desplazamiento y trayectoria. Vale. El desplazamiento, ¿vale?, es la distancia entre una posición final en un movimiento descrito y la posición inicial del mismo, ¿vale? Si yo me traslado desde Zamora a Valladolid, siendo este R sub 0 y este R, la distancia entre Valladolid y Zamora sería, en este caso, la distancia más corta. La distancia más corta entre dos puntos sería una recta. Con lo cual, en este caso, aquí tendríamos el vector desplazamiento, y ese vector desplazamiento sería R, la posición final de Valladolid con respecto a un sistema de referencia, menos R sub 0, menos la posición inicial de, en este caso, que sería la ciudad de Zamora con respecto a un sistema de referencia. Pero sin embargo, por ejemplo, imaginaos que esta distancia vamos a poner fuera de 80 kilómetros. No sé exactamente en línea recta cuál sería la distancia entre Zamora y Valladolid, pero vamos a suponer que son 80 kilómetros. Sin embargo, lo que sucede es que hay un trazado, en este caso de la carretera, que no es rectilíneo, sino que es curvilíneo. Entonces tenemos algo así. A veces siga por aquí, volverá. Vale. Este trazado, que es realmente el camino recorrido por el objeto móvil desde la posición inicial hasta la posición final, la distancia recorrida, ¿vale?, es lo que me marca en este caso la trayectoria.
¿vale? Y a lo mejor la trayectoria en este caso son de 90 kilómetros, sería la longitud, ¿vale?, de todo el trazado que sigue en este caso el objeto. Con lo cual, evidentemente, si esto es trayectoria, como podemos ver, imaginaos que aquí, debido a que es un trazado curvilíneo, fueran 90 kilómetros, no son 80, porque no es la distancia más corta. La trayectoria y el desplazamiento no son exactamente lo mismo. Trayectoria, diferencia entre la posición final y la posición inicial, es decir, distancia, posición final e inicial, y trayectoria, ¿vale?, la longitud, en este caso, del camino recorrido por el objeto o por el móvil, ¿de acuerdo? El camino descrito por el objeto del móvil desde la posición inicial hasta la posición final. Por ejemplo, en una trayectoria circular, imaginaos que estamos en una glorieta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y yo tengo un coche que lo que hago es, ¿vale?, recorrer esa glorieta partiendo de aquí y doy una vuelta y vuelvo a llegar a mi posición inicial. Aquí fijaros que el desplazamiento R menos R sub 0 sería 0. Vuelvo a mi posición final, sin embargo la trayectoria no. La trayectoria en este caso, como estamos hablando de una vuelta, sería la longitud recorrida. Y en este caso la longitud recorrida pues tendría que ver, ¿vale?, con el perímetro de dicha trayectoria, ¿vale?, circular. Y entonces este perímetro sería 2pi por r. ¿De acuerdo? Como da una vuelta, sería la longitud, en este caso de esa vuelta, que sería la longitud del círculo, en este caso descrito, de la circunferencia escrita. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces queda claro que no es lo mismo desplazamiento que trayectoria. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a estudiar movimientos rectilíneos, bueno, uniformes, vamos a ver, movimientos rectilíneos, ya veremos que estudiaremos movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente acelerados. Y aquí entonces estamos hablando de trayectoria rectilínea. Por lo tanto, ¿qué sucede? Como hemos visto anteriormente, que a no ser que exista un cambio de sentido, ¿vale?, trayectoria y desplazamiento ¿vale?, van a coincidir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, otra cosa es que tuviéramos cambios de sentido, es decir, que yo voy en un principio hacia aquí, pero luego freno y voy hacia allí. Entonces a esa trayectoria de aquí a aquí le tengo que sumar la trayectoria en sentido contrario, es decir, donde llego a un punto, aquí, ¿vale?, y vuelvo, en este caso, con dirección, o con sentido, al punto de partida. Entonces aquí ya trayectoria y desplazamiento no coincidían. El desplazamiento, si esto es R, la posición final, esto sería mi desplazamiento, mientras que la trayectoria sería todo esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Queda claro la diferencia entre desplazamiento y trayectoria? Bien, pues vamos a ver qué es lo que necesitamos para describir el movimiento, en este caso, de un móvil. Vale. Lo primero que yo necesito es un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque Galileo ya estableció el movimiento relativo. Es decir, ahora mismo, con respecto al sistema de referencia en la habitación en la cual yo me encuentro, yo permanezco en estático. Pero con respecto al sistema de referencia Sol, yo me estoy moviendo, porque yo estoy en la superficie terrestre y la Tierra se mueve alrededor del Sol. Por lo tanto, con respecto al Sol sí que me estoy moviendo y a una velocidad considerable. Sin embargo, con respecto al sistema de referencia habitación, no me estoy moviendo. Por eso siempre hay que escoger un sistema de referencia arbitrario con respecto al cual escribimos el movimiento. Normalmente establecemos un punto de referencia y marcamos sobre ese punto las tres direcciones del movimiento, que serían ¿vale?, las tres direcciones del espacio.
el alto, ¿vale? El largo y el ancho. Ya os adelanto que los movimientos que estudiaremos son unidimensionales, es decir, se va a producir un movimiento en una única dimensión, ¿de acuerdo? Es decir, van a ser movimientos rectilíneos, van a describir una trayectoria en línea recta, con cual trayectoria y desplazamiento van a coincidir, a no ser que exista un cambio de sentido, como vimos anteriormente, y se va a producir sobre una única dimensión. Pero es necesario, este sería el punto 0, 0, el punto origen, aquí tendríamos el punto 0. Es necesario establecer un punto de referencia al cual suponemos que la distancia, que ese punto a sí mismo, lógicamente es 0, es nula. ¿Por qué? Porque si habláramos, por ejemplo, de distancia a la cual yo estoy con respecto a Zamora, no todo el mundo sabe ubicar Zamora. Por lo tanto, hay que escoger sistemas de referencia arbitrarios que me abren en este caso de coordenadas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué parámetros necesito yo para saber cuál es la situación de un objeto en un determinado instante, ¿vale? Con respecto al movimiento que describe? ¿Vale? Con respecto a un determinado instante, te igual a su cero. Bueno, pues lo primero yo necesito saber cuál es su posición con respecto a la posición de referencia. Fijaros que en este caso vamos a utilizar medidas, vamos a hablar de medidas vectoriales. Es decir, en las medidas vectoriales no basta con la magnitud de dicha medida. Es decir, no basta con decir que yo he recorrido 2 metros. Tengo que marcar 2 metros que he recorrido con respecto a un origen, ¿vale? Y ese origen es lo que nosotros establecemos como dirección. Y luego tengo que ver en qué sentido he recorrido esos 2 metros. Por eso en este caso, para una medida vectorial tenemos que dar su magnitud, su dirección y su sentido. ¿De acuerdo? ¿Vale? De tal manera que si hablamos de 2 metros, imaginamos aquí, ¿vale? Este es el vector de desplazamiento que coincide con la trayectoria, ¿vale? Estos serían 2 metros. Aquí me marca la dirección, ¿vale? Con respecto a la cual he recorrido 2 metros, y aquí me marca el sentido, en este caso, del movimiento. No es lo mismo que esto, aunque esto puede ser también 2 metros. Me estoy moviendo en un sentido diferente. O no es lo mismo que esto, porque esos 2 metros es con respecto a un punto de referencia diferente. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que ocurre con las medidas escalares. Las medidas escalares con larga magnitud me vale. Es decir, si yo digo que esta habitación se encuentra a 30 grados centígrados, por ejemplo, basta con que haya un valor, que es el valor de la temperatura. Pero no tengo que establecer cuál es dicho valor con respecto a un punto de referencia, es decir, con respecto a una dirección, y hacia qué sentido, en este caso, se produce dicho valor. Es decir, es absurdo, simplemente hablaríamos de su magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el vector posición, ¿vale? Que en este caso coincide con el vector desplazamiento, y luego ya veremos que tenemos, esta es una magnitud, el vector posición, vamos a ponerlo aquí, AR es una magnitud, o una medida, en este caso, simple. Quiere decir que basta con que yo coja un aparato donde establezca que es la unidad de referencia y yo mire cuántas veces contiene esa unidad de referencia, que es lo que hacemos cuando estamos midiendo. Sabemos cuál es la distancia estipulada de 1 metro y yo mido cuántos metros contiene esa distancia. Mientras que ahora lo que vamos a hablar es de magnitudes o de medidas derivadas. Por ejemplo, hablaremos de la velocidad. La velocidad, en este caso, es la distancia recorrida con respecto al tiempo, ¿vale? Es decir, el espacio recorrido con respecto a la unidad tiempo. Ves que está formado por, o se calcula a partir de 2 medidas simples. La posición y el tiempo. Yo lo puedo medir con un cronómetro directamente, puedo hacer esa medida directamente de la observación, ¿vale? Pero la velocidad habría que calcularla a partir de estas 2 medidas simples y obtendríamos, por lo tanto, esa medida derivada. Bien, sí, pero ahora vamos a distinguir entre velocidad media y velocidad instantánea. Vale. Bien, la velocidad media es lo que hablábamos anteriormente, ¿no?
decir, R sub 0 y R. Si yo digo que llego desde R sub 0 hasta R con una velocidad media de 120 km/h, significa que yo he recorrido un espacio de 120 kilómetros en una hora. Esa es mi velocidad media. Pero a lo mejor aquí, en este punto, yo iba a 130 km/h, a lo mejor aquí yo iba a 110 km/h. ¿Vale? Si imaginamos un movimiento a velocidad constante, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? El movimiento velocidad media a velocidad constante. Velocidad constante significa que velocidad media coincide con velocidad instantánea. Entonces lo que observaremos, si esto es la trayectoria frente al tiempo, que sale una línea recta. ¿Por qué? La pendiente de una recta ya sabéis que es constante. Y la pendiente de esa recta va a ser en este caso la velocidad. Velocidad ya hemos dicho que es R menos R sub 0 partido T. V, vamos a poner, por T es igual a R menos R sub 0. R es igual a R sub 0 más VT. ¿Vale? Aquí tenemos la pendiente de la recta. Este es el origen de ordenadas, que si tomamos R sub 0 como 0, entonces la posición final será igual a VT. ¿Vale? De acuerdo, esa sería la pendiente. Y aquí, velocidad media coincide con velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque no hay modificación de la velocidad. Pero desde el punto de vista matemático ya lo veis. Si esto es, cuando calculáis la pendiente, si esto es T, y esto es T sub 0, si esto es V, y esto es R, y esto es R sub 0, la pendiente es la tangente de este triángulo rectángulo que hay aquí, la tangente de ese triángulo rectángulo, eso sería la velocidad media, o la tasa de variación media, que coincide en matemáticas, sería R menos R sub 0 partido T menos T sub 0. ¿Qué es lo que sucede? Que la velocidad instantánea viene dada a partir de la diferencia T menos T sub 0 igual a 0. R menos R sub 0 es igual a T menos T sub 0, V instantáneo sería R menos R sub 0 partido 0. Pero esto es una indeterminación, si os acordáis. Entonces, ¿cómo calculábamos el valor cuando esta diferencia prácticamente sería 0? Prácticamente nos tenemos que aproximar a que el valor sea 0. Pero nunca puede llegar a ser a 0 porque tenemos una indeterminación. ¿Vale? Es decir, desde el punto de vista matemático, este cálculo sería absurdo, no existe. No podemos dividir una cantidad entre la nada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Podemos dividir una cantidad entre otra determinada cantidad para saber a qué cantidad, ¿vale? A qué partes de esa cantidad entre la cual la dividimos le corresponde, ¿vale? De la cantidad total dividida. Pero dividir una cantidad total entre la nada es absurdo. Entonces, lo que se calcula en este caso, como ya sabéis, son los límites. Entonces, la velocidad instantánea viene marcada por el límite, ¿vale? Cuando T menos T sub 0 tiende a 0 de R menos R sub 0 partido T menos T sub 0. Y eso me daría el valor de la velocidad instantánea. En definitiva, esto ya veis que es la definición de derivada. Entonces, V instantáneo sería, ¿vale?, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esa es la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media. Cuando hablemos de movimientos rectilíneos uniformes, que se producen a velocidad constante, velocidad instantánea y media coinciden. Por eso tenemos una representación gráfica que es una recta. Aquí, si hallamos la derivada de una recta, si os acordáis, igual, por ejemplo, a 2x, ¿vale? Esto, la derivada, la variación de x con respecto a y, sería 2. ¿Vale? Sería 2. ¿Vale? Si hacéis, en este caso, introducís dos puntos cualquiera, veréis que la tasa de variación media coincide con la tasa de variación instantánea. ¿Vale? Pero habrá movimientos donde lo que exista es variación de la velocidad. ¿Vale? Y en ese caso estaríamos hablando de aceleración. ¿Vale? La aceleración es la variación, en este caso, de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Tenemos igualmente aceleración media, que sería la variación de la velocidad con respecto a 2 instantes, y tendríamos aceleración instantánea, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Vale? Lo mismo que en el caso anterior.
Pero ya veremos que en los casos que nos vamos a ocupar, el movimiento rectilíneo, vamos a tener uniforme, velocidad constante, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aceleración constante, con lo cual aquí hablaríamos de aceleración media y aceleración instantánea, que son exactamente lo mismo. ¿Vale? Con lo cual la aceleración instantánea aquí prácticamente no vamos a hablar. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, para escribir un movimiento me hace falta la posición en concreto del movimiento en un del objeto en un determinado instante, ¿vale? R, evidentemente esto tiene unidades de longitud, en el sistema internacional serían metros, la medida de la velocidad, que es la variación de la posición con respecto al tiempo. Ahí tenemos velocidad media y velocidad instantánea. Esto, lógicamente, es una magnitud ya derivada, por lo tanto tendríamos metros por en el sistema internacional. Y la aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que sería metros partido segundo al cuadrado. Vale. Estos tres parámetros son necesarios para describir cuál es la situación de un objeto sometido a un determinado movimiento, que describe un determinado movimiento en un determinado instante. Luego ya veremos, ¿vale? Dependiendo del tipo de movimiento, lo podemos transcribir a ecuaciones matemáticas, donde sabiendo alguno de los parámetros podemos calcular aquellos que desconocemos a través del empleo de dichas ecuaciones matemáticas, que me permiten no solo escribir el movimiento, sino predecir cuál será la situación del objeto en movimiento en un futuro, ¿de acuerdo? Es decir, en un tiempo por encima de la situación presente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto poder predecir cuál será el movimiento y la descripción del mismo dicho objeto antes de que se haya descrito como tal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Espero que os haya servido. Pues sin más divagaciones, sin más reflexiones, pues doy por acabada esta videoclase y continuaremos con la siguiente videoclase, donde expondremos evidentemente las ecuaciones de los dos movimientos que hemos hablado: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espero que os haya servido. Si os ha gustado, darle a me gusta. Os animo a que os suscribáis a nuestro canal y que nos sigáis en el mismo. Y sin más, me despido y hasta la siguiente videoclase.